Bienvenidos a este webinar. Ya sabéis que lo hacemos cada trimestre. Cada trimestre estamos haciendo un webinar para presentaros los datos de cierre del trimestre anterior. Sabemos que es muy importante esa evolución y sabemos que es una herramienta que nos sirve muchísimo para trabajar y sobre todo para dar confianza a nuestros clientes de que realmente conocemos el mercado y estamos muy bien preparados como AVIS. Solo os voy a decir, porque hoy tenemos una pequeña novedad que nos gusta muchísimo, ¿vale? Que es que os voy a pedir que tengáis los móviles en la mano, porque en algún momento os vamos a hacer alguna pregunta y es necesario que los tengáis. Y como esas preguntas es muy importante que no os hagamos ningún spoiler, yo voy a terminar aquí y ya voy a empezar a dejar paso a nuestros asistentes de hoy y nuestros panelistas de hoy. En primer lugar, tenemos a Gerard Duelo, el presidente del Colegio de Barcelona. Tenemos a Vicente Hernández, el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, y tenemos, como siempre, a Luis Fabra, nuestro experto en datos y la persona que mejor nos conoce y nos explica qué es lo que ha pasado en el mercado. ¿Vale? Empezamos con Gerard. Gerard nos hace la bienvenida y buenos días, Gerard. Buenos días. Y por favor, abre la bienvenida de este webinar. Muy bien, como siempre es un placer, un honor, una satisfacción, una ilusión el presentar. Lo mío siempre es breve porque no entro en analizar mucho los datos, lo hace muy bien Vicens como buen economista y más... pero hoy aún es peor porque hoy me lo he preparado un poco y hoy tenemos la sorpresa de que habrá una parte interactiva que creo que va a ser muy interesante y le va a dar otro nuevo dinamismo. Es decir, esto de innovar también va con nosotros. Yo lo que sí quisiera decir que este primer trimestre es muy importante porque ya señala, ya señala una nueva época, ya consolida una nueva época. Decíamos hace poco en la sala de espera de esta telereunión, pues que son 12 meses, se ven tendencias y se empieza a ver, yo creo que empezaremos todos a ver con la explicación que siempre Luis nos hace, cómo están las cosas. Pero yo sí digo que al margen de las estadísticas, en este caso no estadísticas, sino datos reales, que creo que es una de las partes importantes de nuestras sesiones, que trabajamos con los datos reales del registro y quizá no solo con las estadísticas de las ofertas, sí que creo que es importante que yo os transmita que como presidente que voy y estoy en contacto con muchos compañeros, vosotros, la mayoría que escucháis, estáis en contacto con compañeros, pero como es lógico, muy en contacto con los clientes, ¿no? Yo estoy solo, casi, en contacto con compañeros como vosotros y apercibo bastante la sensibilidad del sector. Y bueno, yo estoy muy contento, salvo alguno que puede decir que no le va las cosas como quisiera, pero en su gran mayoría hay una gran actividad, hay un gran dinamismo y bueno, hemos reemprendido ya antes de terminar el estado de alarma una actividad que en general veo ilusionada y veo bien. Luego veremos si esto se refleja en los próximos también informes, se refleja en estos datos reales que he mencionado. Pero sí noto, y yo siempre he sido optimista, así que cuando apercibo datos optimistas aún lo soy más. Bueno, como os digo, voy a ceder rápidamente la palabra. Yo no sé si podré estar todo el rato porque tengo otro evento acto seguido, pero lo seguiré en la mayoría que pueda y en cualquier caso la parte que me falte la veré en vídeo. Todos tenemos que recordar que esto se graba, que todo esto lo podéis ver en YouTube, en nuestro canal y nada, a ver, que haya suerte con estas llamadas y estas opiniones que vamos a pedir. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Gerard. Evidentemente, sí que es verdad que innovamos, es algo que pedimos y nosotros lo hacemos mucho y eso también lo haremos un poquito hoy, ¿vale? Que Luis nos ha preparado una cosa que nos gusta. Vamos a hablar ahora con Vicens. Vicens, el presidente de la asociación, nos tiene acostumbrados a hablar mucho de macroeconomía, pero nos decía que hoy prefería hablar de un tema que afecta muchísimo al sector, que es la posible inflación y variación de esa inflación. ¿Vale? ¿Verdad que sí, Vicens, que preferías hablar de eso hoy? No tienes micro, Vicens, no tienes el micro.
Ahora, correcto. Sí que es verdad que siempre que hacemos estos actos, el protagonismo lo tiene Luis, pero siempre es bueno hablar un poquito de macroeconomía, pero yo hoy más que aburriros con temas globales de cómo está la situación económica, sí que hay un dato que hace semanas que muchos compañeros me preguntáis por la situación macroeconómica y ahora que parece que un poco que todas las vacunas van a un ritmo aceptable, muchos os sorprendéis cuando os he dicho que el gran actor a partir de ahora va a ser la inflación. Por eso, pues bueno, me comprometí a que en la próxima revisión trimestral de precios, de seguimiento de precios, hablaría de este componente que lógicamente tiene una relevancia muy importante para los futuros precios de los activos inmobiliarios. Como decía, la variable económica más importante que tenemos que monitorizar ahora mismo dentro del mercado es la inflación. Respecto al crecimiento económico, ya no hay dudas para pensar que estamos ante una fase de recuperación, que podrá ser más larga o más intensa, pero donde están las dudas a día de hoy es en un poco el tema de la vacunación, si se iba a hacer bien, si no se iba a hacer bien, si iba a dar el resultado esperado. Ya dijimos en su momento y siempre he defendido que el tema de las vacunas era un elemento clave dinamizador del positivismo y la confianza y, por descontado, pues de la recuperación económica. Pues parece que estas dudas ya se están un poco desvaneciendo. Hoy el foco está en la inflación, ya que se está produciendo un repunte en las 10 economías más desarrolladas del mundo en este proceso de recuperación. Y la inflación que estamos viviendo tiene componentes de temporalidad, como el efecto base que tienen las materias primas que han subido mucho durante el último año, pero también hay un componente estructural que es el que nos tiene que estar en alerta dentro del sector, que tiene que ver con la recuperación económica, una recuperación que está siendo más vigorosa de lo que nos esperábamos. Hay un problema adicional, que es un punto clave, y es que los bancos centrales no parece que vayan a reaccionar automáticamente como sí que han hecho en otras ocasiones para controlar esta inflación. Por lo que los elementos de riesgo al alza son más importantes de lo que podríamos tener en otras fases de recuperación económica. Pero tenemos más elementos de peso para poner en esta balanza, ¿no? De qué podrá más, si aquello que presionará la inflación al alza o lo que presionará a la baja. Otro factor que podemos ver es que la globalización va a tener una cierta marcha atrás en su proceso de deslocalización. Muchos países están optando hacia una cierta reindustrialización y, de paso, intentar mejorar sus mercados laborales internos para compensar un poquito esta dependencia de fabricación y, por lo tanto, la exposición de precios exigidos en mercados diferentes al suyo. Pero a pesar de que esto tenga una fuerza deflacionista en esta balanza, las fuerzas que empujan a la inflación están siendo superiores, como por ejemplo en el caso de los bancos centrales y la gran cantidad de liquidez. No es nuevo, llevamos ya muchos meses que se está inyectando mucha liquidez en la economía. Cuando se inyecta liquidez, lo que se hace es echar dinero al mercado, y cuando en un mercado de un bien hay mucho, el precio de ese bien baja. Por eso hemos tenido los precios del dinero, el precio del dinero, los tipos de interés artificialmente bajos durante todos estos meses, ¿no? ¿Y qué pasa con todo este dinero que se inyecta en la economía? Que se va inyectando en la economía productiva. Por lo tanto, sí que existen puntos diferenciales respecto a lo que podríamos tener hace unos 2 años para entender que se va a producir un repunte de la inflación, comenzando, como decía, por una causa de fuerte crecimiento económico. Un caso muy flagrante es el de Estados Unidos. Están haciendo previsiones para un crecimiento para este año del 6,5%. Para que nos hagamos una idea, es la mayor tasa de crecimiento desde el año 1984. Sí que es verdad que no estamos hablando de una hiperinflación, lógicamente, que esto sí que es muy malo para la economía, pero sí que nos vamos a enfrentar a prácticamente unos años, se está hablando de un lustro, un trienio, etcétera, con una tasa de crecimiento entre el 2 y el 3,5 anual, que teniendo en cuenta que venimos de una década con una tasa de inflación por debajo de los objetivos de los bancos centrales, que en el caso de la Unión Europea, el Banco Central Europeo siempre se marca un límite del 2%, es lo que le mantiene alerta, pues estamos a las puertas de una época donde vamos a ver la inflación por encima de este objetivo. Por lo tanto, la mirada ahora se centra, se focaliza en los bancos centrales para que hagan lo que van a hacer, lo que vayan a hacer. Va a ser muy relevante
no solo en los mercados financieros, en bolsa, renta fija, sino lo que nos preocupa a nosotros, que es esos mercados adyacentes, vecinos, donde su comportamiento tiene una correlación significativa, como es el caso del mercado hipotecario y, por descontado, del sector inmobiliario. Los bancos centrales siguen preocupados por perseguir su objetivo de ausencia de presiones inflacionistas, porque lo que está ganando protagonismo, lo que ha ganado protagonismo en los últimos meses es de reactivar el crecimiento económico, sobre todo en Europa. Las autoridades monetarias en América o en China ya tenían este objetivo de crecimiento económico. Los bancos centrales de Estados Unidos y de China y de Japón, por ejemplo, siempre han tenido en cuenta la inflación, pero también el crecimiento económico. La Unión Europea solo se ha marcado históricamente objetivos de inflación, pero esto está cambiando, ¿no? La situación actual exige que el crecimiento económico sea prioritario respecto a la inflación. Por lo tanto, los bancos centrales tienen una tarea muy difícil, que es controlar mediante políticas monetarias no solo la generación de crecimiento económico, sino que también que este crecimiento sea más ordenado y equitativo, porque venimos de un periodo donde el crecimiento se ha producido de manera desigual, no solo entre diferentes niveles de renta, sino también entre diferentes niveles de edad. Y todo esto con un componente añadido de un alto nivel de deuda pública en todas las economías desarrolladas, que ojalá se pudiera reducir solo con crecimiento del Producto Interior Bruto, pero que no nos podemos engañar, el alto endeudamiento público no se va a rebajar solo con crecimiento económico, ¿no? Necesitas algo de inflación para poder aligerar esta carga de deuda pública. Y esto se tiene que hacer, aunque sea solo pensando en futuras generaciones, donde si no se actúa con una focalización, con un foco en el crecimiento, aunque la inflación pueda sufrir un repunte, podríamos ver una situación estructural mala que dejaría a estas generaciones una situación con altos tipos de interés en combinación con unas tasas de inflación alta y, por lo tanto, con una poca capacidad adquisitiva, sobre todo con relevancia en la decisión de compra de activos inmobiliarios. Por lo tanto, nos encontramos delante de un escenario de crecimiento de la inflación, que si se mantienen niveles moderados del 2,5% o el 3% durante un periodo corto de años, permitiría una rebaja de la deuda sobre el PIB en España, que en términos nominales sería alrededor del 10%, lo cual es óptimo, es perfecto. El riesgo está que este control, que este equilibrio del crecimiento de la inflación no se controle, se dispare, lo cual llevaría pues, a un repunte fuerte de los tipos de interés y, por lo tanto, un encarecimiento de las condiciones financieras a la hora de comprar una vivienda. Y todo esto es muy malo para la compra de activos financieros, pues bueno, de activos inmobiliarios, perdonad. Pues hombre, hay una parte que sí, porque más inflación obliga a subir los tipos de interés, como decía, y a encarecer la financiación, pero por contra se produce un escenario favorable a la compra de activos inmobiliarios, ya que esta subida de tipos no necesariamente se trasladaría a los depósitos bancarios. Muchas veces cuando hablamos de la inversión en el mercado inmobiliario tenemos que pensar en las alternativas del dinero. Muchas veces decimos, bueno, es que no es buen momento para comprar una vivienda. Bueno, pero ¿dónde vas a mover el dinero de manera alternativa? Porque las alternativas que tienes no son mejores, por lo tanto eso convierte la alternativa inmobiliaria en una alternativa buena. Y en los depósitos bancarios va a pasar, no van a subir la remuneración de los depósitos bancarios, que como bien sabéis es una remuneración ínfima, por no deciros que nula. ¿Por qué? Porque las entidades financieras no tienen tanta actividad prestamista como hace unos años y si la tienen, la cubren con la financiación que reciben del Banco Central Europeo. Por lo tanto, esta cantidad de dineros que hay en depósito actualmente, que en España se hace un cálculo aproximado de 1 billón con B de euros, pues podrían tener un buen destino buscando alternativas que le dieran más rentabilidad en otro tipo de inversiones, como por ejemplo el mercado inmobiliario. En definitiva, un escenario con una alta probabilidad de subida de tipos, no es segura, pero una alta probabilidad de subida de tipos que afectaría a las condiciones de financiación en el sector. Y en los próximos trimestres veremos si esto se refleja en la realidad del mercado. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Luis. Estamos a tu disposición para escuchar tus datos y os envío un fuerte abrazo a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicens. Esperemos que se produzca esa situación óptima de la que has comentado, en que esa inflación permita, por un lado, resolver temas de deuda, pero por otro lado, permita que la economía siga tirando y que realmente se puedan comprar muchos inmuebles.
Pues empezamos ya con la parte core de lo que sería este webinar. Empezamos ya con Luis, que nos va a explicar todos los datos. Vamos a hacerlo de una forma un poco más interactiva, como os comentábamos al principio. Gracias, Luis, por el esfuerzo que habéis hecho, porque yo creo que es muy importante. Y recordaros, móvil en la mano, porque vais a tener que leer cosas algún momento en la pantalla. Luis, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla. Y en esta ocasión, para los que nos siguen ya desde hace unos trimestres, vamos a trabajar en la presentación sobre una plataforma que interactúa directamente con los datos, que se llama Data Studio, en lugar de la clásica presentación en PDF o PowerPoint, para intentar ir un poquito más allá de lo que ha sido tradicionalmente estas presentaciones. Supongo que están viendo ahora perfectamente la primera página, ¿no? La página principal de presentación de lo que es el análisis del mercado mercado inmobiliario de Cataluña durante el primer trimestre. Voy a comenzar con algo muy distinto a lo que ha sido tradicionalmente el comienzo de mis presentaciones, ¿no? Y es con unos datos sanitarios, con datos de nivel de contagio. Dentro de los indicadores COVID, pues uno de los que se ha consolidado es la incidencia a 2 semanas por cada 100.000 habitantes del nivel de contagio, ¿no? ¿Por qué traigo este dato aquí? Pues porque tradicionalmente nos vienen diciendo que el factor determinante de todo lo que ocurre a nivel socioeconómico es la situación sanitaria, ¿no? Y como estamos hablando del mercado inmobiliario del primer trimestre, conviene que contextualicemos adecuadamente qué ha ocurrido a nivel sanitario y a nivel económico durante ese trimestre. Bien, si nos vamos moviendo por los datos, aquí tenemos el primer trimestre y vemos que en el caso de Cataluña, el pico de una de las olas que hemos tenido se produjo a final de enero, ¿no? Por tanto, esa incidencia que fue creciendo a lo largo del mes de enero y que progresivamente pues, fue descendiendo, ¿qué supuso? Pues supuso la toma de medidas restrictivas en cuanto a movilidad, bueno, todo lo que conocemos que lógicamente tiene el correspondiente impacto económico en cuanto a limitación de actividad económica y efectos sobre empleo y demás aspectos, ¿no? Es decir, que a nivel sanitario podemos decir que no ha sido un buen trimestre, tampoco lo fue el cuarto trimestre, que tuvimos allá comienzos de noviembre, final de octubre, otra ola. Peor ha sido el primer trimestre, lo que parece que va a ser el segundo trimestre, pero bueno, sin duda a nivel sanitario hemos tenido una determinada incidencia significativa a nivel de efectos sanitarios sobre la actividad económica y social, ¿no? Efectivamente, si trasladamos al siguiente punto, que es una síntesis, ¿no? En 4 gráficas, de la situación macroeconómica y algún aspecto social, ¿no? Pues bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues tenemos los datos de PIB. Datos de PIB previstos para cierre de 2020 se estima, porque todavía no está cerrado definitivamente, una caída del 12%. Y las estimaciones para el trimestre de 2021, ¿qué ocurrió? Pues que iban siendo optimistas y conforme íbamos teniendo mayor nivel de contagios en el primer trimestre, pues ese optimismo se iba corrigiendo. Es algo dinámico, las previsiones del 21 en el que estamos actualmente, pues se irán modificando en función de qué vaya ocurriendo. El grado de optimismo como consecuencia de la reactivación intensa de las vacunaciones puede dar lugar a que las previsiones para el caso de Cataluña de crecimiento del 4,5% pues sean mayores. Pero en principio el primer trimestre llevó a una corrección de esas expectativas de crecimiento del PIB para el año 2021. Lógicamente esto se ha trasladado al empleo. El empleo, pues hemos tenido una tasa de paro del 12,9%. Hemos reducido la tasa de paro ligeramente y hemos incrementado el número de ocupados con respecto al trimestre precedente, pero todavía nos encontramos en niveles de tasa de paro significativas. Teniendo en cuenta además que existe todavía la incertidumbre de los ERTE, en qué medidas se van a trasladar o no a desempleo o se va a trasladar a actividad, a recuperaciones de empleo, ¿no? Los salarios nos encontramos en una situación de ajustes salariales, los más intensos de toda la serie. Y en cuanto a la población y número de hogares, que no lo tiene en pantalla, pero que sí que lo tiene en informe, pues hemos tenido un ligero incremento del número de habitantes, del número de hogares, pero fundamentalmente como consecuencia del crecimiento de la población extranjera. Por tanto, los datos sanitarios, los datos económicos, digamos que no son excesivamente positivos, es decir, que son de recuperación, pero menos intensa de lo que en principio cabía esperar como consecuencia de ese pico de contagios que tuvimos durante ese primer trimestre, que tenemos que, lógicamente, entender para trasladarlo
al análisis de los resultados de lo que ha ocurrido en el mercado inmobiliario, ¿no? Bien, pues hecho este breve análisis de la situación sanitaria y de la situación macroeconómica, nos adentraríamos en el análisis del mercado, ¿no? ¿Qué creemos que ha ocurrido, ¿no? Y antes de pasar a los resultados, vamos así rápidamente, ¿no?, a obtener unos indicadores de sensación de mercado, ¿no? Y por eso, tal como decía Ana, pues les pedíamos que tuviesen a mano el móvil, ¿no?, que cojan sus móviles, que hagan la correspondiente foto sobre el QR que están viendo ahora en pantalla y nos intenten responder a dos preguntas. La primera pregunta es sobre el número de compraventas, la segunda pregunta es sobre los precios. Y concretamente preguntamos qué creen ustedes que ha ocurrido con el número de compraventas de vivienda en Cataluña durante el primer trimestre, es decir, el primer trimestre de 2021 con respecto al cuarto de 2020, ¿qué creemos que ha ocurrido? Es la primera pregunta. ¿Creemos que ha crecido más de un 15%? ¿Que ha crecido entre un 5 y un 15%? ¿Que se ha mantenido más o menos estable entre el más o menos 5%? ¿Que se ha reducido entre un 5 y un 15% o que se ha reducido más de un 15%? ¿Vale? Entonces pueden ir respondiendo ya a esta primera pregunta. Al hacer el QR se les abrirá un enlace a una página donde podrán ustedes responder a ambas preguntas y luego no se olviden abajo de clicar en enviar. La segunda pregunta es en relación a los precios. ¿Qué creen que ha ocurrido con los precios en ese primer trimestre con respecto a la situación del cuarto trimestre? ¿Creen que hemos crecido más de un 5% en Cataluña? ¿Creen que hemos crecido entre un 2 y un 5%? ¿Creen que nos hemos mantenido estables, el más menos 2%? ¿Creen que hemos tenido una reducción entre el 2 y el 5% o una reducción mucho más intensa, superior al 5%? Vamos a dar unos segundos para que vayan respondiendo a estas preguntas. Yo tengo aquí preparado en otra URL los resultados que vamos a ver enseguida. Y mientras van respondiendo a esta pregunta, pues indicarles, como siempre hacemos, que en el informe ustedes tienen información del mercado de vivienda, del mercado de locales comerciales, del mercado de naves, del mercado de garajes y del mercado de trasteros. A su vez tienen informes específicos que, además del informe general que se focaliza fundamentalmente en vivienda, tiene informes específicos de locales, de garajes y de trasteros. Y que dentro de este informe de vivienda que presentamos trimestralmente, de momento nos focalizamos fundamentalmente en datos de compraventa, datos de escritura pública, lo que ocurre en los acuerdos entre comprador y vendedor, con todas estas variables que tradicionalmente son objeto de análisis y tienen informe. Y tratamos dos pequeñas variables de precios de venta y de alquiler desde el punto de vista del mercado oferta que estamos trabajando intensamente con el colegio para que a corto plazo tengamos muchísimos más indicadores y muchísima mayor visibilidad. Bien, simplemente recordad, nos focalizamos en residencial, en vivienda y es lo que vamos a ver a continuación. No sé si ustedes ya han ido respondiendo a las preguntas, vamos a ver los formularios, cómo ha ido la cosa. Bien, aquí tenemos los primeros resultados, supongo que los están viendo ustedes en pantalla. Vemos que hay un 15% que opinan que el número de compraventas ha crecido más del 15%, entre un 5 y un 15%, un 58%, el mayor núcleo de respuestas se fundamenta en o cree que ha crecido entre un 5 y un 15%, un 27% que se ha mantenido más o menos estable y no hay nadie que piense que hemos caído más de un 5%. Bien, por tanto, nos estamos situando en la franja positiva del mercado y fundamentalmente el núcleo más potente nos dice que piensa que nos hemos movido entre un 5 y un 15% de crecimiento con respecto al cuarto trimestre de 2020. Bien, pues vamos a ver rápidamente la respuesta y veremos esta sensación de mercado que, bajo mi punto de vista, es muy importante. Ustedes son profesionales del sector y es fundamental entender qué creemos que ha ocurrido, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que la visión del mercado es optimista y moderadamente optimista, entre un 5 y un 15% de crecimiento. Bueno, pues si nos vamos a los resultados, respondemos ya a la primera pregunta. La segunda no he dicho nada porque la abordaremos más adelante, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ni más ni menos que en Cataluña se han registrado cerca de 21.000 compraventas en el último trimestre, 20.902. Hemos crecido un 19,35% con respecto al trimestre precedente, es decir, nos hemos situado en la franja más alta de crecimiento de las que planteábamos. Bien, por tanto, creo que ha superado nuestras expectativas, que es lo que yo pretendía
medir en esta. Yo realmente pues, veo unos resultados sorprendentes, ¿no? Sorprendentes no solo, bueno, nos estamos comparando con el trimestre precedente, ¿no? Pues sí, efectivamente, nos da un crecimiento del 19,35%, pero bueno, nosotros aquí tenemos muchas más comparaciones. Observe, por ejemplo, la variación interanual del dato trimestral. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que estamos comparando el primer trimestre de 2021 con el primer trimestre de 2020. Bueno, pues resulta que en el primer trimestre del 21 hemos comprado más viviendas que en el primer trimestre del 2020, donde pues, el efecto del COVID fue mínimo o casi nulo, en el sentido de que eran datos que ya estaban entrando en registro en cuanto a compraventas, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, lo más importante es que nos vayamos a la gráfica, ¿no? Conforme con Data Studio, conforme nos movemos, vamos viendo, vemos claramente esta recuperación en V del número de compraventas, es decir, estamos dando continuidad. Tuvimos ese agujero en el segundo trimestre de 2020, que podemos ver aquí, 12.000 compraventas, cerca de 13.000 compraventas en Cataluña. Tuvimos luego una recuperación a 15.000 en el tercer trimestre, en el cuarto subimos a 17.500 y ahora vamos y superamos las 20.000, nos acercamos a 21.000, es decir, la recuperación es exponencial, es decir, es evidente, el mercado se está recuperando muy bien. Pero la clave o lo más importante es, mire, es que desde 2007 solo tenemos un trimestre, el primero de 2019, en el que se han comprado más viviendas que en el primero de 2021. Es decir, de todos los trimestres que tenemos en los últimos 14 años, en únicamente uno tuvimos un volumen de compra-ventas superior. Por tanto, creo que nos encontramos ante un excelente trimestre, un trimestre que recoge crecimientos importantes de compra-venta en términos de comparación con el trimestre anterior, con el trimestre del año anterior y con los trimestres de los últimos 14 años. Además, si vemos la descomposición en vivienda nueva y vivienda usada, bueno, vale, sí, la vivienda nueva ha tenido gran contribución, son acuerdos de compraventa previa, tiene una inercia positiva, crecimiento del 30%, sí, pero es que la vivienda usada ha crecido un 17-14%. Y nuevamente también ha registrado un volumen superior al trimestre precedente. Por tanto, los datos trimestrales, la coyuntura ha sido especialmente positiva en cuanto a número de compraventas en Cataluña. Si tomamos los datos anualizados, que es lo que nos marca las tendencias, yo siempre pues, intento que se siga este dato, siempre digo que si queremos ver la tendencia hay dos variables fundamentales, el número anualizado de compraventas de vivienda y la tasa de pago. Son dos elementos que claramente siempre nos refleja la inercia del mercado. Hay un momento histórico en el que esto no ocurrió. Aquí en 2010 empezó a crecer el número interanual de compraventas y luego se cayó el mercado otra vez. Pero claro, se cayó a los mismos niveles que tenía con carácter previo, es decir, no siguió descendiendo, ¿no? Por eso es muy importante la lectura o el seguimiento de los datos anualizados. Claro, siempre hay que ver la inercia que sigue, ¿no? Y bueno, ¿dónde nos encontramos datos anualizados? Bueno, pues nos encontramos que en los últimos 12 meses en Cataluña se han registrado 66.574 compraventas. Bueno, eso es mucho, es poco. Bueno, pues la inercia ya es positiva. Hemos crecido un 1,02% con respecto a la interanual del trimestre anterior. Pero bajo mi punto de vista, el dato más interesante es que estamos cogiendo los últimos 12 meses, datos anuales, 66.500 compraventas, y lo comparamos con los 12 meses precedentes. Es decir, ahora podemos hacer un análisis, una foto fija del impacto del COVID en el mercado inmobiliario de Cataluña. ¿Cómo? Pues cogiendo la tasa de variación interanual. En Cataluña, la reducción del número de compraventas en los últimos 12 meses, periodo COVID, 12 meses enteros, con los 12 meses precedentes, periodo no COVID, ha sido el 16%. El mercado inmobiliario tocó los máximos a mediados de 2019 y luego ya, es decir, el año 2020 ya se veía una cierta inercia de que no íbamos a ser como en 2019. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Pues que ahora con estos datos podemos decir, oye, yo tengo una expectativa de caída en el 2020 del 5%, del 8%. Bueno, pues ese hasta el 16% es el impacto del COVID en el mercado de vivienda residencial en Cataluña. En términos comparativos, yo creo que hemos conseguido el mercado inmobiliario salvar con solvencia una situación especialmente delicada. El caer un 16% en compraventa con respecto a un año completo, sin problemas y especialmente favorable en términos de ciclo inmobiliario con respecto a otros años. Es que no lo estamos comparando con 11, 12, 13, no, estamos muy por encima a pesar de la situación. Estamos comparándonos con el año 19. Y la situación ha ido muy bien para el contexto en el que nos hemos tenido que mover.
Bien, tiene los datos de vivienda nueva, de vivienda usada, fundamentalmente usada, pues más de 55.000, crecimiento de 0,41, de la foto fija de la usada, 12 últimos meses, una caída del 18%. En términos relativos con respecto al número de habitantes, ¿cómo nos situamos? Pues estamos en 8,70 compraventas por cada 1.000 habitantes al año. Eso es mucho, es poco. Bueno, yo la normalidad siempre la sitúo entre 9 y 10. Si estamos por encima de esas 10, estuvimos en 10,93, pues el mercado, digamos que podemos decir que está caliente, es decir, que está con una inercia muy positiva en cuanto a propensión hacia el mercado inmobiliario. Si estamos por debajo de 9, pues estamos en ese nivel por debajo de lo que sería normal, ¿no? Para el volumen de población, ¿no? Claro, estamos por debajo del 10,93, que fue el máximo de los últimos 3 años. Estamos muy por encima de los niveles que llegamos a estar de 5,9. Bien, por tanto, hemos descendido. Pero un aspecto muy importante que se me ha olvidado comentar antes con el dato anualizado, ¿no? Estamos en el segundo trimestre, en el primer trimestre de 2021. Es decir, esos últimos 12 meses incorporan el hueco que generó el segundo trimestre de 2020. Este dato, tanto este como el de la gráfica anterior, va a tener un pico hacia arriba clarísimo el próximo trimestre. ¿Por qué? Porque los datos anualizados ya dejarán atrás el agujero del segundo trimestre de 2020. Por tanto, la tendencia va a ser claramente en cuanto a número interanual de compraventas y en términos relativos con respecto a la población, va a ser claramente ascendente. Por tanto, unos niveles de actividad ligeramente por debajo de lo que podemos considerar normal, pero que claramente en el próximo trimestre vamos a recuperar esos niveles y muy por encima de lo que fueron niveles mínimos, ¿no? Y distantes de esos máximos, pero en términos relativos podemos decir que la cosa no ha ido mal, ¿no? Comenzamos con el desglose geográfico que tradicionalmente realizamos. Comenzamos con Barcelona, Barcelona ciudad. Barcelona, vamos a ver datos, ya se lo digo, ¿no? Se ha comportado espectacularmente, ¿no? Es decir, el crecimiento trimestral, estas 3.157 compraventas, han supuesto un aumento del 26,43% con respecto al trimestre precedente. Sin embargo, Barcelona venía de unos datos muy buenos. El ciclo 2014-2019 lo ha atravesado con una solvencia brutal tanto en compraventas como en precios en el caso de Barcelona, ¿no? Por tanto, en términos interanuales, a diferencia de Cataluña, todavía estamos por debajo del interanual anterior, ¿no? Del primer trimestre del 20, un 2,8% por debajo. Bien, pero veamos que la recuperación es especialmente intensa, ¿no? Vamos a la foto fija que les vengo diciendo, ¿no? Barcelona, ¿qué ha ocurrido? Últimos 12 meses, 10.186 compraventas. Impacto COVID, bueno, pues intenso, 24,49%. ¿Bien? ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente. El ritmo de actividad 2017, 18, 19 de Barcelona, municipio, fue especialmente intenso. Por tanto, es normal que ante esta situación la caída fue mucho más intensa, el proceso de recuperación está siendo muy solvente, pero todavía nos encontramos por debajo de esos niveles tan importantes que tuvimos en esos periodos de actividad especialmente relevante. Pero bueno, el camino se hace caminando, es decir, que esa vela que tenemos ahí de claro crecimiento del 20 y pico %, pues refleja esa situación. Nuevamente, los datos anualizados, conforme recuperemos ya el próximo trimestre y dejamos atrás ese segundo trimestre del 2020, pues lógicamente nos dará una evolución de los resultados interanuales mucho más optimista, ¿no? Aquí tiene estos datos anuales del caso de Barcelona. Llegamos a estar a 15.000 compraventas, 15.800, y hemos llegado a bajar a 10.200. Recordemos ese nefasto trimestre, el segundo de 2020, no, es que los mínimos llegaron a estar en 7.000 y pico. Hemos bajado a 10.000, tenemos 15.000, es que duplicamos las compraventas. Pasamos de 7.000 y pico a más de 15.000, bajamos con la situación que hemos atravesado a esos niveles de ligeramente 10.200, por debajo de 10.200, pero claramente esto va en el próximo trimestre a superar los 11.000 o incluso llegar a cerca de los 11.500 compraventas con facilidad. Bien, vamos caminando por los distintos ámbitos geográficos. Aquí tienen los datos desagregados a nivel territorial por distritos censales y pueden ver ustedes pues, el volumen de compraventas en cada una de las zonas. Tengan en cuenta el número absoluto, es decir, que si un ámbito es territorialmente más amplio, es normal que tenga más número de compraventas. Pero bueno, se pueden hacer una idea de dónde hay más volumen de actividad, datos anualizados en función del ámbito territorial.
Dejamos Barcelona, pasamos a Girona. Girona ha tenido un crecimiento trimestral también especialmente intenso, del 54%, 324 compraventas. En los últimos 12 meses, 887. ¿Cuál ha sido la foto fija del efecto COVID? Pues bueno, una caída del 13,29% en el caso de Girona. Si pasamos a Lleida, Lleida ha tenido un comportamiento espectacular. Yo entiendo aquí que este dato, este crecimiento del máximo de los últimos 14 años, 557 compraventas, algo tendrá que ver con el aspecto posiblemente coyuntural de entrega de obra nueva en dicho municipio en ese momento, ¿no? Pero en todo caso, fíjense, en el caso de Lleida, 1.360 compraventas anuales ha sido incluso superior a las de 12 meses precedentes. Por tanto, nuevamente, al igual que veíamos en Barcelona y veíamos en Girona, una recuperación especialmente intensa de 2 dígitos en todos los casos, ¿no? Y si pasamos por último al caso de Tarragona, Tarragona también ha seguido creciendo, ha tenido esa forma de V con 410 compraventas, también crecimiento trimestral de 2 dígitos, la más baja de todas las capitales de provincia, 12,92%. Y en este caso, el dato anual, 1.265 compraventas, nos supone una caída con respecto al periodo no COVID, 12 meses precedentes, del 18%. Yo, en síntesis, creo que en todos estos ámbitos geográficos que hemos ido desglosando, el comportamiento ha sido de recuperación, de fuerte recuperación trimestral, y que en términos interanuales el nivel de impacto ha sido más o menos razonable o digamos que podemos haber calificado el haber atravesado este periodo de dificultad desde el sector inmobiliario pues con cierto éxito. La vivienda se ha puesto en el foco de no pocas familias. El confinamiento domiciliario nos ha llevado a replantearnos nuestras necesidades residenciales. La reducción de la gama de gasto de las familias también nos ha permitido tener un mayor volumen de recursos que hemos destinado en mayor proporción de lo que podíamos haber hecho en el pasado a vivienda, y eso pues se refleja claramente en los datos. La incertidumbre puede venir con respecto al efecto reposición, es decir, hasta qué punto estos buenos resultados son coyunturales, es decir, las familias que se han planteado cambiar de residencia, pues lo han ido haciendo, y esto tiene un agotamiento, ¿no? Pero claro, esto me recuerda mucho a lo que ocurría en 2014. En 2014 empezábamos a presentar resultados de crecimiento de 2 dígitos en número de compraventas, y a mí me decían, no, pero es que esto es la demanda embalsada, se hablaba entonces, ¿no? Esa demanda embalsada era aquellas familias que en el 11, 12, 13 podían haber comprado vivienda, pero viendo una caída de precios, pues decidieron esperar, ¿no? En el 2014 ya se percibió que el precio no iba a volver a bajar y tomaron decisiones de compra. Pues bueno, es que esa demanda embalsada, no sé qué ocurrió, pero llegó hasta el 2019, es decir, hubo un periodo de recuperación económica y por tanto tuvimos una reactivación del mercado que tuvo una continuidad a esa demanda embalsada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aquí ocurre lo mismo, es decir, en cierta medida todos nos hemos visto afectados, pero el mercado inmobiliario, por las circunstancias que estoy comentando o por otras, pues menos afectado y ha tenido un cierto comportamiento positivo dentro del contexto, ¿no? ¿De qué depende que esto tenga una continuidad? Fundamentalmente de lo de siempre, es decir, que tengamos una posición proactiva sobre el crecimiento económico, como fantásticamente explicaba Vicent, que tengamos una recuperación de la actividad económica, que genere empleo y que todo ello dé lugar a una continuidad de esa inercia favorable, ¿no? Y esos son los aspectos que yo intento trasladar en estas presentaciones. No solo mostrar resultados, sino que ustedes consigan tener una adecuada lectura de enlace de todo este conjunto de variables, ¿no? De tal manera que cuando les van dando información de todo lo que va ocurriendo, de empleo, actividad económica, etcétera, etcétera, tengamos perfectamente encajado cómo eso está impactando a nuestra actividad inmobiliaria, ¿no? Bien, hemos visto las 4 capitales de provincias y vamos ya a las provincias. ¿Qué ha ocurrido durante este trimestre? Bueno, la línea muestran los datos anualizados, que en todos ellos muestran cierta estabilidad, ¿ya? Niveles, suelos, ¿no? Que diríamos en términos financieros en cuanto a número de compraventas, ¿no? Y que ya yo adelanto que el próximo trimestre van a haber un crecimiento en los 4 casos hacia arriba, porque, como digo, insisto, los datos anualizados ya van a dejar ese agujero del segundo trimestre de 2020 y se lo van a endosar, digamos, al interanual anterior, ¿no? Entonces, claramente vamos a reflejar ese crecimiento, ¿no? Pero en términos trimestral, pues es que las 4 provincias han tenido intensos crecimientos. Barcelona ha tenido un crecimiento en el primer trimestre del 21 con respecto al cuarto del 20 del 21,25%.
Girona el 11,85, Lleida un 49,25 y Tarragona un 8,77. Es decir, que no es algo concreto, puntual, sino que esta situación se ha mostrado con carácter general a nivel territorial el buen comportamiento. A nivel municipal, a nivel provincial y a nivel de Cataluña. Bien, ya saben que una de las magnitudes dentro de los cambios que se van percibiendo en el nuevo escenario del mercado inmobiliario es la toma de decisiones del factor localización, ¿no? por parte de las familias. Y uno de los ámbitos que hemos identificado durante los últimos trimestres es que los pesos de los municipios más poblados, de las capitales de provincia fundamentalmente, pues iban perdiendo peso relativo, ¿no? Y entonces pues, decidimos sacar estas series, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el último trimestre? Bueno, pues que la mayoría han recuperado, ¿eh? Es decir, que esto, claro, las familias no de repente cogen y masivamente se van a vivir al extrarradio o municipios del entorno, ¿no? Entonces, las 4 capitales venían mostrando descensos con el COVID de peso relativo con respecto a sus respectivas provincias, pero en el cuarto 3 de ellas han recuperado. La única que ha tenido una continuidad descendente es Barcelona. Barcelona está en un peso con respecto a la provincia del 23,1%, pero claro, ya venía de atrás, la pérdida de peso relativo, bien, llegó a tener niveles máximos del 34,09, también hemos tenido niveles por debajo, en torno al 20% de peso relativo, pero sí que Barcelona está perdiendo peso relativo con respecto al... Ya hemos hecho incidencia en otras presentaciones que el factor localización, la proximidad del puesto de trabajo con respecto al domicilio es menos relevante, el aumento del teletrabajo, la búsqueda de más superficie o menor precio, todo ese tipo de aspectos pueden estar afectando en la toma de decisiones del factor localización. Muchas están recuperando actividad en términos relativos, pero en el caso de Barcelona sigue esa tendencia descendente. Si continuamos con el desglose informativo a nivel territorial, en estas tablas lo que tienen ustedes es, en el último año, en los últimos 12 meses, los municipios con mayor número de compraventas y su cuota de mercado con respecto al total de Cataluña en la primera tabla de la izquierda. El resto de tablas lo que muestra es el desglose por provincias, es decir, los municipios con más compraventas de Barcelona y su respectiva cuota de mercado en la provincia, Girona, Lleida y Tarragona. Ya ven que a nivel de Cataluña, Barcelona es el primero, con un 15%, pero luego está Sabadell, Hospitalet, etcétera, ¿no? Entonces aquí tienen la información para que conozcan los mercados más activos en los últimos 12 meses a nivel de Cataluña y a nivel de las provincias. Bien, esta foto que nos da el mismo dato, es decir, nos da las compraventas anuales en función del número de compraventas de todos estos municipios y a la derecha nos da la tasa de variación anual, que nos muestra una cosa muy interesante. Nos muestra el impacto COVID, es decir, los últimos 12 meses con respecto a los 12 anteriores, globalmente todos estos municipios cómo se ha comportado. Bien, vemos que hay una propensión hacia el efecto negativo, es decir, la mayoría han descendido en compraventas, ¿no? Sin embargo, a mí estos datos me gusta más verlos de esta otra forma, en esta gráfica. Bien, fíjese, en la línea horizontal nos muestra el número de compraventas anuales, que a su vez es lo mismo que el grosor de las bolas, ¿no? Cuanto más gruesa y más a la derecha, quiere decir que más compraventas, Barcelona por encima de 10.000, bien, aquí tienen todas situadas, cuanto más a la izquierda, menos compraventas, pero luego en el eje vertical lo que tenemos es la tasa de variación anual, la tasa de variación anual. Cuanto más arriba, mejor comportamiento, han crecido Lleida, Sabadell, cuanto más abajo, peor comportamiento, ¿no? Manresa, la de mayor ajuste, etcétera, ¿no? ¿Qué vemos? Pues fundamentalmente que la mayoría de municipios en Cataluña, el efecto de los últimos 12 meses en el mercado inmobiliario ha sido de una reducción entre el 10 y el 25%. En esos niveles, en términos medios, se ha movido el mercado a nivel municipal en la mayoría de los casos. Ese es el impacto que ha tenido. Teniendo en cuenta, como decía anteriormente, que debemos considerar que este año no iba a ser un año como el anterior, ¿vale? O sea, que ya se estimaba que iba a haber cierto ajuste, entonces ese ajuste adicional con respecto al que ustedes pensaban es el impacto COVID que ha tenido el mercado inmobiliario. Bien, insisto, yo lo veo, digamos, de forma optimista en comparación con la mayoría de sectores y actividades económicas, ¿no? No hemos salido mal parados, bien. Hemos sabido capear o superar la ola con cierta solvencia, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Bien, hemos hablado del número de compraventas. Vamos a continuación a hacer referencia a cómo han sido esas compraventas, ¿no?
Vamos a ver cómo ha sido en cuanto a nueva, usada, libre, protegida, unifamiliar, pisos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué tenemos ahora en pantalla, ¿no? Pues vemos los pesos de compraventas de vivienda nueva y usada. Y a su vez la nueva desagregada en nueva libre y nueva protegida, ¿no? Más o menos el mercado se ha mantenido en una situación relativamente estructural, ¿no? Estamos en el último trimestre un 82% de las compraventas han sido vivienda usada y un 18% más o menos vivienda nueva, ¿no? El mejor comportamiento de la vivienda nueva ha sido fundamentalmente la vivienda nueva libre, esta línea azul que ven ustedes, que claramente pues, viene mostrando una tendencia ascendente desde niveles de poco más del 10%, aproximándose a niveles en torno al 17%, ¿no? Esa es la tendencia. La vivienda nueva está teniendo un buen comportamiento. Y yo auguro que va a seguir teniendo un buen comportamiento porque es una modalidad que claramente es la que puede reflejar unas características físicas acorde con la demanda actual. Claro, el stock de vivienda que existe, también hay cierta modalidad de vivienda que lo tiene, pero bueno, esa propensión a vivienda unifamiliar, a vivienda de más superficie, con más terrazas, bueno, pues quien puede hacer ese producto, digamos, más a la carta es la vivienda nueva, ¿no? Entonces, está teniendo un creciente peso, la vivienda protegida tiene un peso muy residual y la vivienda usada dentro de su claro liderazgo, pues está en niveles en torno al 82%, ¿no? Más o menos esos niveles encontramos con ligeros cambios trimestre tras trimestre, ¿no? Bien, hemos visto de nueva usada, ¿qué se vende más? Pisos unifamiliares. Bueno, el trimestre anterior, recuerden ustedes que nos encontramos ante el máximo histórico de peso de compraventa de vivienda unifamiliar en Cataluña, el 21,84. ¿Qué ha ocurrido en el último trimestre? Pues que ha descendido un poquito, el 20,88. Es el segundo mayor resultado de toda la serie histórica, el del primer trimestre de 2021. Seguimos todavía por encima del 20%, 20,88, cerca del 21%, vivienda unifamiliar. Por tanto, si tenemos carteras de vivienda unifamiliar, el grado de liquidez, el grado de conversión en operación de venta, de cierre, pues puede ser más fácil porque es una modalidad de vivienda que es más acorde con lo que hoy en día se está buscando. Como veremos, se busca más vivienda de mayor superficie, y tanto superficie interior como superficie exterior. Y el factor localización es menos relevante, con lo cual estas modalidades de viviendas suelen estar más en los extrarradios o municipios de los entornos. En definitiva, alto peso, sobre todo desde el punto de vista del ciclo inmobiliario de la vida unifamiliar. Sigue buscándose esta modalidad de vivienda. Lógicamente, la mayoría son pisos, el 79% de las compraventas son pisos, vivienda colectiva, pero con ganancia o alto peso en términos relativos de la vivienda unifamiliar, ¿no? ¿Quién compra? Personas físicas, jurídicas. Pues bueno, estamos ahí cerca de máximos de peso de personas físicas, el 88,45%, algo más del 11% de los compradores han sido personas jurídicas, en unos entornos más o menos de normalidad, ¿no? Los periodos de más anormalidad es cuando pues, hubo una presencia mucho más activa de fondos, de entidades financieras en esa compra de viviendas, ¿no? En este caso, pues, estamos en una situación más de propietario usuario o propietario arrendador como persona física, ¿no? Más características de la vivienda. Pasamos al dato de precios. Y aquí vamos a hacer una vuelta atrás, ¿no? Porque habíamos ido respondiendo, ¿no? ¿Qué creíamos que había pasado con los precios, ¿no? Bueno, pues aquí tienen ustedes en pantalla su opinión, ¿no? Un 5,4% opinan que hemos crecido en Cataluña más de un 5% en precios en el último trimestre, un 24,3% entre el 2 y el 5%, y en este caso el núcleo más importante, el 56,8%, cree que se ha mantenido más o menos estables, en el más menos 2%, ¿no? Menos personas piensan un 13,5% que hemos reducido entre el 2 y el 5%, y únicamente el 2,7% que ha caído más de un 5%. Bueno, pues vamos a ver lo que ha ocurrido. Pues bueno, lo que ha ocurrido, vamos a ver muchas fuentes informativas. Vamos a ver datos de registradores, que son los que se tienen en pantalla. Vamos a ver datos del antiguo Ministerio de Fomento, del INE, de portales inmobiliarios, de datos de oferta. Bueno, los datos de compraventa, datos por los registradores, es una estabilidad de precios. Se ha mantenido estable en Cataluña con respecto al último trimestre, con lo cual hemos acertado. En este caso, la gran mayoría, más del 50%, el 56%, pensaban que se movería en esos intervalos y efectivamente en esa situación nos hemos encontrado.
Y ahora vamos a ver muchos desgloses, vivienda nueva, usada, pisos unifamiliares, y en la mayoría nos vamos a encontrar en esa situación, una situación de cierto equilibrio de precios, ¿no? Yo aquí siempre resalto una cosa muy importante, ¿no? Porque yo siempre escuchaba, no, pues que suben los precios, eso es malo, preocupación, que bajan los precios, eso es malo, preocupación. Y yo, vamos a reflexionar, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo en el precio, ¿no? Algo nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? De una vez en considerar qué es lo correcto, ¿no? Y yo llegué a la conclusión que una variación de precios del más menos 3% era lo razonable, lo adecuado, lo bueno para el mercado. El mercado, lo bueno es que crezca en compra-ventas con una estabilidad de precios. Para el intermediario es lo más interesante, porque le da seguridad al comprador y el vendedor y eso genera que haya tomado decisiones de compra-venta con facilidad. Si tenemos crecimientos intensos, más del 3%, ¿qué ocurre? Pues que estamos generando un efecto expulsión sobre aquellas personas que sus salarios no les acompaña o su capacidad de endeudamiento para agarrarse a esos crecimientos de precio, ¿no? Por tanto, el mercado se reduce. Si tenemos una caída intensa, mayor al menos 3%, ¿qué ocurre? Bueno, pues si tenemos una caída intensa en precios, lo que ocurre es que puede haber personas interesadas en comprar que tomen la decisión de esperarse. Y por tanto, también el mercado se reduce. ¿Cómo conseguimos un mercado activo? Con una estabilidad de precios, ¿no? Y eso es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Variación nula en términos trimestrales, en el último año un crecimiento del 1,3%, es decir, tasa interanual que vamos viendo constantemente a una progresiva moderación. Yo aquí tengo datos de vivienda nueva, vivienda usada. Siempre digo, descarten la vivienda nueva. La vivienda nueva no es una adecuada referencia del mercado actual de precios, de la sensación de precios. ¿Por qué? Porque son acuerdos de compraventa que se inscriben en el registro ahora, que se hacen ante notario ahora, pero que son acuerdos cerrados hace 2 o 3 años, un año y pico. Bien, depende de la duración de la promoción, ¿no? Por tanto, para tener un buen termómetro, hay que quedarse con la vivienda usada. Y la vivienda usada, un adecuado termómetro, la situación actual. Nos muestra un crecimiento trimestral del 0,28 y un interanual del 0,20, es decir, estabilidad de precios. Y claramente lo que no se ve es una propensión a una corrección de precios, ¿no? Ahí vamos a ver desde muchísimas vertientes los precios en esta ocasión. Y ahí claramente las variaciones son prácticamente nulas. Estabilidad de precios. Bien, vamos a comenzar esos desgloses. Quitamos la vivienda unifamiliar y nos quedamos únicamente con pisos. ¿Qué nos muestran en Cataluña los pisos? Bueno, pues una variación trimestral del menos 0,19. Oiga, no, que ha dicho que lo importante es la vivienda usada. Vale, pisos usados. Variación trimestral del 0,07, interanual del 0,31, es decir, estabilidad de precios. Variaciones prácticamente nulas en cuanto al comportamiento de precios en pisos. Y la vivienda pisos, pero en función de su superficie, bueno, pues aquí tenemos desagregados en función de superficie. Siempre la que más aleatoriedad presenta es la de menos de 40 metros porque es la que tiene menor número de compraventas, pero fíjese que el resto, las variaciones 0,19, menos 0,19, 0,62, estabilidad de precios. Si vemos las series, ahí ven el comportamiento plano, ¿no? Excepto esta de más de 40 metros, que se está viendo en casi todas. Y las tasas interanuales, pues bueno, ya están todas por debajo del 2%. 1,89, 2%, 0,65, es decir, nuevamente, ralentización del crecimiento, moderación en cuanto al comportamiento del precio de la vivienda. Cierta estabilidad. Movernos en ese más menos 3%, para mí es una estabilidad en precios, ¿no? ¿Que cogemos la vivienda unifamiliar? Pues bueno, la vivienda adosada en esta ocasión da un crecimiento del 2,82 y la vivienda aislada 0,41. Nuevamente nos encontramos en ese intervalo, ¿no? que consideramos de cierta estabilidad. Vamos a ir desagregando territorialmente, ¿no? Como siempre hacemos. Vemos Cataluña y ahora vemos las capitales, provincias, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado con Barcelona? Pues aquí tienen Barcelona municipio, que es el dato de la primera fila de la tabla y la gráfica, ¿no? Fíjese que si van viendo los datos, ya no de los últimos trimestres del escenario COVID, ¿no? Sino en general, que ya venía de atrás, lo que se ve claramente es una estabilidad en torno a 4.100 y pico euros metro cuadrado, ¿no? ¿Cuál ha sido el movimiento trimestral? Un menos 0,45%. Interanual 0,51%. La tasa interanual, fíjense, la línea amarilla y está en torno al 0, de forma más o menos estable, ¿no? Es decir, veíamos una caída, ¿no? Pero eso no tuvo continuidad. Es decir, y eso que entramos en el escenario COVID. Es decir, la gente no se puso a reducir los precios de venta, ¿no? Ahí tenemos unos intervalos de más o menos nulos, ¿no? En Barcelona provincia, pues un 0,12 de reducción con un crecimiento interanual de 1,57. Y ojo, que yo en su día ya manifesté que si alguien podía tener una propensión mayor a la reducción de precios era Barcelona. ¿Y por qué me manifesté en ese sentido, no? Porque Barcelona tuvo un recorrido alcista que ya he comentado anteriormente, especialmente intenso del 14 al 19. Es decir, el número de compraventas
lo hemos visto anteriormente, fue especialmente intenso en crecimiento, pero es que en precios, fíjese, pasamos en 2014, comienzos, 2013, en 2.700 euros, de media hemos llegado a 4.000, cerca de 4.200 euros. Bien, entonces parece que hemos consolidado esos niveles máximos, pero sea escenario COVID o no COVID, ahí nos quedamos. Y no nos movemos ni hacia arriba ni hacia abajo. Cuando además, insisto, podría haber sido el municipio especialmente afectado por una corrección de precios en la medida que el recorrido alcista de estos años precedentes ha sido especialmente relevante. Si ven la línea amarilla, hemos tenido periodos de crecimiento interanual superior al 10%. Por tanto, era candidato claro, ¿no? Pero, sin embargo, ahí se ha mantenido los últimos 6-7 trimestres con tasas interanuales muy próximas al nivel cero. Por zonas, por distritos, pues bueno, ustedes conocen perfectamente sus ciudades respectivas. En este caso muestro únicamente el mapa para el caso de Barcelona y ese comportamiento más intenso, digamos, hacia el interior, en la zona central, y una dispersión de precios conforme nos vamos distanciando, ¿no? Tenemos zonas con precios por encima de 4.500 euros metro cuadrado de media y también zonas por debajo de 2.250 euros metro cuadrado de media. Pasamos al resto de municipios que voy a abordar globalmente, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento? Pues bueno, muy similar, ¿no? Variaciones no muy significativas. Lo tienen ustedes en el informe. Quiero recortar un poquito la presentación por no hacerla tan larga y he clasificado aquí, ¿no? Los ascensos más intensos se han producido en Girona municipio y en Lleida provincia. Los ligeros ascensos Tarragona municipio, Tarragona provincia y Girona provincia. Los ligeros descensos Barcelona municipio y Barcelona provincia, y algo más intenso en Lleida municipio, ¿no? Con carácter general, el más menos 3% es lo que ha caracterizado a todos los ámbitos geográficos. Muy pocas diferencias en cuanto a comportamiento de precio. Claramente se ve una estabilidad de los mismos, ¿no? Si cogemos los municipios más activos en número de compraventas, vemos sus precios, como tienen aquí, y tomamos sus tasas de variación. Hay que tener la correspondiente precaución, ¿no? Estamos tomando precios medios, puede haber heterogeneidad, ¿no? Pero con carácter general, ¿qué ven ustedes? Bueno, pues como veíamos que en el periodo COVID, en número de compraventas, había habido una propensión a la reducción entre el 10 y el 25% de número de compraventas. En este caso, claramente vean ustedes, hay unas tasas interanuales a la derecha, es decir, ha habido una propensión al crecimiento de precios, es decir, no ha habido, con carácter general, casi universal, una reducción de precios. No se ha producido, se ha producido un mantenimiento, ¿no? Si lo vemos en esta otra, no tengo gráfico de bolas en esta ocasión, pero bueno, nos moveríamos más o menos entre el 3 y el 7% interanual, con carácter más común en cuanto al comportamiento de los precios por metro cuadrado, ¿no? Bien, vamos a otras fuentes. Bueno, datos de registradores, escritura, tal. No, bueno, pues vamos a datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del INE. Lamentablemente, a diferencia de registradores, salen con un decalaje temporal más tardío. Pero bueno, tenemos las series históricas enteras desde 2008. Podemos ver la inercia. Bueno, ya saben que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja con datos de precio de tasación de los tasadores, ¿no? 1.992 euros metro cuadrado, una reducción del menos 0,37 en el cuarto trimestre, interanual del menos 2,24, ¿no? Ahí se encuentra esa tendencia más prudente desde el punto de vista del tasador, ¿no? En cuanto al INE, que es una serie fantástica porque trabaja también con datos de escritura, pero a diferencia de nosotros que tomamos datos medios, ellos intentan homogeneizar los comparables, ¿no? En este caso, una reducción del 1,40 trimestral, un crecimiento interanual del 1%, es la línea azul de las que tienen aquí, todavía positiva, y si cogemos la usada, una reducción del 1,67 trimestral, la interanual en el menos 0,02, es decir, dentro de esos intervalos que comentábamos que podemos caracterizar o calificar, perdón, como de cierta estabilidad en niveles de precios, ¿no? Hemos visto registradores, hemos visto ministerio, hemos visto INE, veremos precios de oferta, y la lectura es la misma en todos los casos, ¿no? Bien, dejamos atrás los precios por metro cuadrado y pasamos a continuación a los precios por vivienda, ¿no? Los precios de vivienda, con carácter general, de resumo, están teniendo un comportamiento que ya viene de atrás, o más favorable que el precio por metro cuadrado. Bien, el precio por metro cuadrado, veíamos en Cataluña era crecimiento nulo, cero,
En cambio, el precio por vivienda, fíjese, 206.000 euros, Cataluña, crecimiento trimestral del 1,13, algo más intenso. E interanual del 4,85. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, sigue la continuidad alcista, tasa de crecimiento interanual al 5%, ahí estamos, pero no paramos de bajar, porque sé que hemos seguido creciendo en el escenario COVID el importe medio por vivienda transmitida. ¿Qué está ocurriendo? Pues que, como veremos ahora enseguida, y ya deducíamos un poquito desde el tema de vivienda unifamiliar, se están vendiendo viviendas más grandes, ¿no? Y si vendemos viviendas más grandes, lógicamente, aunque el precio por metro cuadrado se estabilice, si tú compras más metros, el importe global es más elevado. Por tanto, eso está empujando al alza al precio por vivienda. Desglosamos geográficamente Barcelona municipio, Barcelona provincia. Pues Barcelona municipio, 354.000 euros. Ligera variación trimestral negativa interanual, menos 0,66, menos 0,47. Parece que ese importe medio, que ya viene de atrás, insisto, de no intentar superar mucho más allá los 350.000 euros, viene siendo lo característico durante los 2-3 últimos años. Es decir, ese es un tope que parece que no se quiere superar, ¿no? La variación interanual en torno a 0, y que veremos que, a diferencia del resto de ámbitos geográficos de Cataluña, Barcelona se consolida en esos niveles, sin embargo el resto pues siguen creciendo, ¿no? Barcelona entre 350 y 360. La provincia está en 237.000 euros de media, crecimiento trimestral 0,80% e interanual del 4,26%. Es decir, una propensión algo mayor a incrementar el importe medio que en el caso de Barcelona, ¿no? Tomamos nuevamente Barcelona, importes medios. Aquí pues habrá que ver también en cada zona la tipología de vivienda. Si hay más viviendas grandes o unifamiliares, lógicamente nos dará unos importes mayores, además del precio por metro cuadrado, ¿no? Ahí vemos la zona de Sarriá con importes medios superiores a 600.000 euros, y sin embargo, pues no barris con niveles por debajo de 200.000 euros de precio medio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes las diferencias de importe medio por vivienda, teniendo en cuenta que deben de considerar esos dos factores, el precio por metro cuadrado y, por otro lado, la superficie media de las viviendas que hay en cada una de las zonas, ¿no? Pero bueno, nos permite tener una visión interesante de la ciudad, ¿no? En el informe tienen de las 4 capitales los correspondientes mapas por distritos censales. Bien, pasamos al resto de capitales. Veíamos Barcelona, que está aquí arriba, con precios muy superiores por vivienda, lógicamente, que mostraba esa estabilidad, a diferencia, como ya les adelantaba, del resto, que es Girona, con crecimiento, mucha verticalidad en el crecimiento del importe medio. El caso de Tarragona, también con crecimiento. El caso de Lleida, también con cierta verticalidad, crecimientos en importes por vivienda, por las características que hemos citado anteriormente, a diferencia de Barcelona, que parece que ya hemos llegado a un cierto nivel máximo de importe por vivienda, ¿no? Superficie de vivienda, pues máximos históricos en vivienda nueva libre y en vivienda usada, ¿eh? Aquí tienen la gráfica. La línea azul es la superficie media de vivienda nueva libre, 102 metros cuadrados de superficie media. La vivienda usada, la línea gris, 94 más. Ya, fíjense que se intensifica con el COVID. Aquí la vivienda nueva estuvo durante muchos años en torno a 100 metros. Con el COVID, nos encerraron en casa y eso nos afectó psicológicamente, y buscamos viviendas más grandes, donde fuese, ¿no? Y la vivienda usada igual, pues había ido a tener cierto grado de crecimiento, pero bueno, ahí estamos en los niveles de en torno a 91 metros, y de repente pues nos saltamos a esos cerca de 94 metros de superficie media, ¿no? La VPO no la comento porque está regulada la superficie, por tanto no es un indicador de mercado, ¿no? Pero claramente, fíjese, las dos líneas como tiran hacia arriba y claramente muestran esa propensión a la búsqueda de consecuencia. Su cartera de inmuebles, en la medida que tenga más configuración de viviendas grandes y sobre todo espacios interiores y exteriores para trabajo, etcétera, etcétera, como para zona exterior muy valorada hoy en día, pues más facilidad de conseguir una operación de cierre o productos pues, que sean más líquidos, ¿no? En cuanto a la propensión mayor que existe en el mercado, ¿no? Bien, quitamos la vivienda unifamiliar, nos quedamos solo con los pisos, ¿no? Estratificamos en función de la superficie de dichas viviendas y, fíjense, nuevamente, máximos históricos, cerca del 40%, esta línea morada, de pisos eran, de los que se han transmitido en el primer trimestre del 21, eran más de 80 metros.
¿Quién sale perdiendo? Bueno, pues los de 60 a 80 más o menos se mantienen y los de menos de 60 claramente pues pierden peso relativo, ¿no? Entonces ahí estamos, cerca del 40% de lo que se ha vendido en Cataluña en el primer trimestre son pisos son de más de 80 metros, ¿no? Y nuevamente la verticalidad, la lectura es clarísima, ¿no? La propensión, el cambio de preferencias por parte del mercado en cuanto a la superficie buscada en las viviendas que queremos residir, ¿no? Y que, claro, el hecho de que haya un cambio en las preferencias constata que las familias se han replanteado. Yo leí artículos, estadísticas, un 40% de las familias se está planteando cambiar de vivienda, claro, hace ya 8 o 10 meses, ¿no? Y todo esto se va reflejando y ese cambio ahí está, ¿no? Estamos ante un mercado relativamente distinto dentro de la estabilidad que siempre caracteriza al mercado inmobiliario, pues relativamente distinto en cuanto a características físicas de las viviendas, ¿no? Pasamos al dato de nacionalidad, ¿no? Un dato nacional que ha ocurrido, pues les digo, con carácter general lo que se produce es una reducción de la compra de vivienda por extranjeros, pero es que es normal. Aquí conviene que segmentemos o diferenciemos en lo que corresponde el comprador extranjero con fines turísticos y el comprador extranjero residente, ¿no? El que viene de fuera, ¿qué ha ocurrido? Pues que claramente pues, ha visto limitada su movilidad, por tanto, no ha podido venir a ver, a turismo, plantearse la compra, etcétera, etcétera, ¿no? Y el residente, una parte importante del residente, hay una parte importante de residentes que son turistas o gente que viene aquí para disfrutar, sol y playa, etcétera, pero también hay gente que viene a trabajar, ¿no? Y en estos casos, pues se ven especialmente afectados por la situación económica. Una persona que viene del extranjero a residir a Cataluña y se plantea la compra de una vivienda, lógicamente las perspectivas económicas y laborales son fundamentales. En el contexto actual, las perspectivas de medio y largo plazo laborales no pueden ser tan optimistas como ocurría en el 19, 18, 17 y por tanto se puede replantear o paralizar esa decisión de compra, ¿no? Eso se ratifica en los resultados, ¿no? En el último trimestre el 10,18% de las compras de vivienda en Cataluña ha sido por extranjeros y en el último año el 11,11%. Línea amarilla, fíjese, que con el COVID lógicamente pues esto ha ido progresivamente descendiendo, de ir desde niveles que teníamos en torno al 12,5% hasta actualmente en niveles de poco más del 11%, ¿no? Nacionalidades que compran, bueno, pues aquí tenemos el desglose por nacionalidades, encabezados por franceses, tal como suele ser característico en Cataluña, y más o menos aquí tienen de más antiguo a más reciente una demanda más o menos estable en peso relativo, ¿no? Luego tenemos en segundo lugar marroquíes, con una tendencia creciente en el peso de compra de vivienda por extranjeros. Tercero, italianos también con un cierto grado de crecimiento, rumanos, chinos, etcétera, ¿no? Chinos es una nacionalidad que claramente ha ido perdiendo peso relativo en la compra de vivienda en Cataluña. Bien, si desglosamos ahora por provincias, tenemos, como siempre, el claro liderazgo de Girona con un 24%, seguido de Tarragona, 11,63%, Lleida, 9,47% y Barcelona, 8,34%. Eso en términos porcentuales, porcentaje de compra por extranjeros, pero en términos absolutos, Barcelona, que es la que menos peso relativo en términos absolutos, es la que más compra extranjeros, 3.579 compras de viviendas por extranjeros. Bien, entonces aquí tenemos los datos en el último año, lógicamente, son datos anuales, ¿no? Y observen en todos los casos, las 4 provincias, la tendencia descendente, progresivamente descendente, es decir, todas ellas se ven afectadas por las circunstancias de restricciones de movilidad y de perspectivas económicas desde el punto de vista de los residentes que fijan su destino en Cataluña con fines laborales, ¿no? Ahí puede haber cambios. Claro, lo importante es que, ojo, estamos creciendo en V con esta situación de demanda extranjera, ¿no? En la medida que exista, como ya se está produciendo, unos menos impactos, como hemos visto en el segundo trimestre de la situación sanitaria, una mejora de la movilidad, pasaporte COVID, etcétera, la demanda extranjera va a empujar a tener esa recuperación de compraventas, ¿no? Ya fue un agente especialmente relevante en periodos como 2011, 12, 13, la demanda extranjera. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es ver si con la situación sanitaria corregida, pues volvemos a la movilidad, volvemos al turismo y por tanto volvemos a unas perspectivas económicas y turísticas mucho más optimistas, ¿no? Bien,
Pasamos a la zona de obra nueva, ¿no? ¿Cómo se ha situado la obra nueva? Pues bueno, ha habido un descenso importante, descenso del número de visados de vivienda, por debajo de los 10.000, 9.588 dato anualizado, descenso cercano al 30%, ¿no? Esta variable para mí pues, tiene una lectura importante. ¿Por qué? Porque nos muestra la perspectiva del promotor. ¿Y qué ha hecho el promotor? Actuar racionalmente, es decir, en un contexto distinto a 2019, lógicamente, con unas perspectivas económicas distintas, como hemos visto, una situación laboral distinta, pues lo que hace es corregir sus expectativas y, en consecuencia, su idea de lanzamiento de vivienda de obra nueva, ¿no? Y en esos datos de visados, que es la futura vivienda que nos vamos a encontrar, a mí me gusta compararlos, como siempre, con el número de compraventas anual de vivienda nueva, 11.365 en Cataluña, y sacar la ratio, ¿no? Que es una ratio de 0,84. Es decir, estamos iniciando poco más de 8 viviendas por cada 10 que está absorbiendo el mercado de vivienda nueva, ¿no? ¿Qué lectura nos hace esto? Pues no, una lectura prudente. Segunda lectura, que las consecuencias en cuanto a niveles de riesgo del promotor son bajas, y eso es importante para el mercado. Y, por otro lado, que puede producirse un cierto grado de escasez de producto. Porque no olvidemos, como señalábamos, que la vivienda nueva es la única que puede cambiar sus características y adaptarse a esas necesidades nuevas del mercado. En consecuencia, si el mercado está absorbiendo ese volumen de vivienda y continúa absorbiendo, puede haber cierto grado de escasez en el futuro, ¿no? Pero son niveles óptimos, ¿no? Y prudentes, y creo que son adecuados, y mantener estos niveles creo que es correcto, ¿no? Luego, en función de cómo se vean las perspectivas por parte del promotor, pues podrán dar lugar a corregir y a tomar decisiones de mayor nivel de producción de obra nueva, ¿no? Pero un mercado equilibrado, ¿no? Bien, pasamos al periodo medio de posesión. En Cataluña estamos en torno a 18 años de periodo de posesión, o sea, lo que se vende, cuánto está en manos de su propietario. Tendencia claramente ascendente, crecimiento trimestral del 3,25, interanual del 4,57. Claramente estamos ante un mercado de vivienda de comprador-usuario o comprador-inversor para alquiler de largo plazo. En ambos casos estamos aumentando el periodo medio de posesión. Por tanto, son datos que claramente constatan una normalidad del mercado, a diferencia del componente especulativo que tuvimos en el pasado, ¿no? De compra-venta a corto plazo. En este caso, lógicamente, no existe, ¿no? Más aspectos. Mercado de oferta. Mercado de oferta, la perspectiva del oferente. Precios, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos que en el último trimestre, el primer trimestre del 21, hemos cerrado con una reducción de precios del 0,4% con respecto al cuarto trimestre de 2020. Y la tasa interanual en el 1,10%. Es decir, fíjense ustedes, aquí tenemos el hueco que el precio de oferta reacciona más rápido, lógicamente, que el de compra-venta. Por tanto, esas perspectivas, cuando se intensificó la situación COVID, pues dio lugar a una corrección de precios, pero enseguida se recuperó y nos situamos en esos niveles próximos a máximos de los últimos años. Es decir, el vendedor no tiene una propensión a corregir intensamente sus precios. Puede mantenerse en unos ciertos grados de estabilidad, tal como estamos viendo. Ojo, después de haber tenido un recorrido claramente alcista de 1.840 euros metro cuadrado a superar los 2.200, cerca de los 2.300, precio de oferta, ¿no? Es decir, que después de ese crecimiento intenso, que tuvimos periodos, fíjese la tasa, la línea amarilla en torno al 10% interanual, pues hubo una corrección en la situación COVID, pero rápidamente recuperado a esos niveles de estabilidad, en torno al 0% de tasa interanual. Bien, dominado todavía con situación positiva en términos interanuales. Por tanto, no hay una propensión por parte del vendedor a una intensa o una siquiera corrección de precios, ¿no? A diferencia del mercado de alquiler. El mercado de alquiler sí que claramente ya está en una situación bajista, 13,40 euros metro cuadrado mes de media en Cataluña, reducción trimestral 2,5%, interanual 8,20, y claramente vean la verticalidad de la corrección de la tasa interanual. El trimestre anterior, ya como comentamos las diversas causas que podían estar detrás de estos resultados, una reducción del alquiler turístico y, por tanto, una mayor oferta en el ámbito de residencial permanente con una corrección de precios, el menor grado de demanda por parte de estudiantes, lógicamente ante la situación por parte de universidades de formación online, y por tanto el lanzamiento a otro tipo de segmento desde el punto de vista del propietario, lógicamente mayor oferta y por tanto una corrección de precios. Esa es una situación que claramente sí que está produciéndose en el mercado de alquiler.
Cerramos con esto el mercado inmobiliario y ya rápidamente terminaré con el mercado hipotecario. Mercado hipotecario, fundamental, como siempre. Antes ha hecho una fantástica explicación, Vicente, de las posibles implicaciones, ¿no? de la situación macro, tipo de interés, inflación, que efectivamente coincido que tiene que ser claramente seguido para ver los impactos o efectos que pueda tener sobre nuestro mercado, ¿no? En el ámbito hipotecario, de momento, mantenemos unos niveles de actividad importantes, ¿no? Hemos tenido una reducción del número de hipotecas interanual del 13,53%, pero hombre, es que el número de compraventas estaba en el 16%, es decir, que si se reduce el número de compraventas, lógicamente se reduce el número de hipotecas, pero se ha reducido en menor proporción las hipotecas en las compraventas. De hecho, el porcentaje de compraventas con hipoteca es del 77,53%. También este elemento, como veremos ahora enseguida, nos da una lectura importante del grado de recursos propios que están destinando las familias a vivienda, que es un indicador claramente de confianza hacia el sector. Ahora lo comentaré, ¿no? Se ha reducido el número de hipotecas y también se ha reducido el número de importe concedido. En este caso, algo más, un 20,41%. Claro, si se reduce más el importe concedido, y como veremos a continuación, nos da un comportamiento de corrección de la hipoteca media, que supone, cuando además se está incrementando el precio por vivienda, pues que estamos dedicando un mayor volumen de recursos propios a la compra de vivienda. Es decir, este periodo de confinamiento que ha afectado económicamente a no pocas familias, también ha habido casos en las que al reducirse la gama de consumo, de gasto en viajes, restaurantes, etcétera, pues se ha podido utilizar para el sector de vivienda y ese dato se ve claramente en este parámetro, ¿no? Como les decía, el porcentaje de compraventas con hipoteca, que es la línea amarilla, fíjense que se ha reducido. Estamos en el cuarto trimestre el 81,42%, ahora estamos en el 77,53%. Fíjense que hemos crecido mucho este trimestre en número de compraventas y, sin embargo, hemos bajado los requerimientos de hipoteca. ¿Eso qué supone? Destino de recursos propios al sector de vivienda. Destino de ahorro de las familias al sector de vivienda. Consecuencia, confianza de las familias en el sector residencial, o en lugar de destinarlo a otros fines, lo destinamos a nuestra vivienda. Eso está ocurriendo en el mercado y es lo que está explicando parte de este comportamiento tan positivo en términos relativos que estamos observando en el mercado inmobiliario. Más aspectos. Endeudamiento. El endeudamiento por metro cuadrado se ha visto reducido un 2,6%, 1.751 euros. ¿Cuándo reduzco el endeudamiento por metro cuadrado? Cuando dedico más recursos propios a la compra de esa vivienda. Eso se está produciendo. Y si cogemos el endeudamiento por vivienda, también se ha reducido 157.000 euros, una reducción del 0,69%. Es decir, requiero menos cuando ya hemos visto que estamos aumentando el importe medio por vivienda. Compramos viviendas de más superficie y mayor importe total. Y sin embargo, me endeudo menos. Bien, consecuencia, recursos propios en el sector inmobiliario. Ratio, sí, ratio préstamo-valor. Es un indicador de riesgo, ¿no? El famoso loan to value, ¿no? Es la línea esta gris que estamos viendo aquí. Un 76,17%. ¿Qué quiere decir? Que al comparar el importe medio de vivienda con la deuda media, estamos en un 76%. Para las entidades financieras, para titulizar, tienen que no superar el 80%. Utilizan el valor de tasación, ¿bien? Pero cuando estamos por debajo de esos niveles, que fíjense, en Cataluña nunca lo hemos superado, estamos en un mercado hipotecario sano, ¿bien? Más aspectos. Importante, fundamental, los tipos de interés. Y ojo con la evolución de inflación con respecto a los tipos de interés para tomar decisiones de endeudamiento, ¿bien? Y asesorar en este sentido, como bien decía antes Vicente. Estamos en mínimos históricos, un 2,18%, el tipo de interés medio de las hipotecas del primer trimestre. Últimos 12 meses, 2,25%. Si vemos la distinción entre mínimo histórico, aquí tienen ustedes la línea azul, que es la que marca Cataluña. Hemos tenido niveles en torno al 5,5%, estamos aquí abajo, mínimo histórico en el primer trimestre, 2,18%. Separamos fijos y variables, ¿bien? Los fijos, 2,44%, la línea amarilla, mínimo histórico también, en tipo de interés fijo. El variable en 2,13%. El variable, fíjense que es la línea gris, ahí está estabilizándose en esos niveles, ya no tiene recorrido hacia abajo. En cambio, el tipo fijo sigue descendiendo. ¿Qué está ocurriendo? Las entidades financieras lo están utilizando como gancho, ¿bien? Yo he sido muy partidario de toda la vida del tipo de interés variable, pero ojo, con un bajo
nivel diferencial. Hoy en día, seguramente intentaría formalizar una hipoteca a tipo de interés fijo. Y especialmente con lo que ha indicado Vicent con respecto al comportamiento de la inflación. Es decir, el cubrirnos en esa correlación clásica, ¿no? de inflación, decisión de tipo de interés, aunque esperemos que, como bien han indicado Vicent, se siga fomentando el crecimiento frente al control de precios por parte de los bancos centrales, el estar en esos mínimos históricos de peso de tipo de interés fijo, pues yo creo que daría lugar a un asesoramiento hacia los compradores, hacia ese tipo de tipo de interés, ¿no? De hecho, fíjese que si tomamos la evolución de los porcentajes, claramente ya se formalizan muchas más hipotecas a tipo fijo que a tipo variable. En el último trimestre, el 63,41% de las hipotecas se han formalizado a tipo fijo y a tipo variable 36,59%. Y creo que todavía hay recorrido al alza. Claro, esto depende de dos partes, del endeudado o el solicitante del crédito y de la entidad financiera. Y yo creo que aquí claramente el que va a seguir presionando al alza va a ser el particular, y la entidad financiera, mientras ha tenido una perspectiva de consolidación de bajos tipos de interés, le interesa el tipo fijo porque tiene más margen, ¿no? Pero si su perspectiva cambia, volverá a intentar retomar el tipo variable, ¿no? Yo creo que es un momento de aprovechar tipos bajos, tipos fijos. ¿Bien? Plazos de contratación, pues más o menos estables, 25 años, es la media, ahí estamos. Bajo mi punto de vista, aparte de esta estabilidad, lo que siempre digo, yo soy partidario de largos plazos de contratación porque la vida útil del producto de la vivienda suele ser mayor de esos 25 años. Por tanto, claro, siempre cuando formalizamos una hipoteca hay que tener cuidado con las comisiones de amortización parcial y total, ¿no? Pues si queremos quitárnosla y ya está, ¿no? Pero yo, si tenemos controlados esos dos parámetros, siempre soy partidario de alargar, ¿no? Y si con esos plazos estamos viendo, como vamos a ver ahora, que los indicadores de accesibilidad están muy bien, pues alargando los plazos tenemos margen de mejora en caso de dificultad, ¿no? Bien, y efectivamente, como les decía, los indicadores de accesibilidad se han comportado muy bien este trimestre. La cuota hipotecaria mensual media está en 689 euros. Tenemos ahí la línea azul, 689 euros, más o menos estable durante los últimos 3 años, con pocos cambios. No hay un cambio. Cuando me hablan a mí de paralelismos entre el ciclo inmobiliario anterior y este, es que no tiene nada que ver. Es decir, los fundamentales aquí hemos ido creciendo, hemos tenido niveles por debajo de 600 euros, pero hombre, de ahí nos hemos movido por debajo de los 700 euros, pero no nos hemos ido a 1.000 euros de endeudamiento, ¿no? De cuota hipotecaria mensual media. Y por otro lado, si lo comparamos con los salarios, en este caso ha habido un ligerísimo deterioro porque veíamos que los salarios se están comportando mal, pero aún así fíjese que prácticamente se ha mantenido estable, está plana, la línea azul, 34,36% de cuota hipotecaria mensual media con respecto al salario personal, de una persona, no de familias, personal. Entonces, esa estabilidad, claro, clásico comentario, no dediques más de un tercio de tu renta al pago de la vivienda, ¿no? Estaremos en un 33,33, de media estamos en el 34. Bueno, llegamos a estar en el 29,47, ¿vale? Hemos subido 4 puntos, pero es que, claro, también llegamos a estar en el 55%, que estamos en unos niveles de accesibilidad muy razonables. Termino ya con las situaciones de impago, ¿no? En impagos, por tener monitorizado si algo está cambiando, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de pago de las familias, ¿no? Número de certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca, aquí seguimos todavía en niveles mínimos de la serie, no hay cambios apreciables de que haya situaciones de impago que den lugar a crecimientos de esta magnitud. Y en cuanto a las daciones en pagos, pues exactamente igual, estamos en niveles mínimos, ¿no? Con lo cual, una situación especialmente favorable. Bueno, pues esto era toda la información que he preparado. El informe tienen ustedes más para tener una adecuada visibilidad del mercado, que intento trasladar no solo los resultados, sino que la lectura, el enlace, ¿no? De magnitudes para que luego ustedes tomen sus decisiones correctamente y sepan asesorar a sus clientes. Muchas gracias. Quedo a disposición de Ana. Oye, pues muchísimas gracias, Luis. Yo creo que ha sido interesantísimo, como siempre.
Primero voy a recordar que toda esta información está en la plataforma que tenéis todos los APIs, en la que podéis acceder y tendréis todos los informes en detalle. Sabemos que hay muchísima información y que a veces es muy difícil digerirla toda en una presentación, a pesar de que evidentemente esta presentación también la tendréis colgada en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para cuando la queráis ver otra vez, si la queréis pasar despacio, si la queréis pasar más deprisa, pararos en alguno de los datos, ¿vale? Por lo tanto, yo, como siempre, me gusta hacer un breve resumen. Primero, tenemos claro que podemos ser optimistas y cuando hablábamos de esas recuperaciones Vs, Ls, Us, casi que tendríamos claro que en el sector inmobiliario estamos hablando de una V. Eso es lo que parece. Que dejamos atrás un poco ya ese efecto COVID y, por lo tanto, esperamos que ya veamos una recuperación sin ese efecto en nuestros datos en los próximos meses. Que los precios se siguen manteniendo estables, no ha habido caída de precios importante, ¿vale? Y se confirma esa búsqueda de viviendas un poco más grandes, ¿no? Ese plus de metros cuadrados que nos ayudan a tener mejores condiciones, ¿vale? Yo, Luis, te voy a tener que pedir una cosa, que te la pedí la última vez, pero es que como nos la vuelven a pedir, para nosotros es muy importante, ¿vale? Es esa diferenciación de datos entre lo que sería registradores, INE, tasadores y oferta. Porque yo creo que es algo que a la gente le preocupa mucho porque se ven estadísticas y se ven diferentes datos, ¿vale? Y entonces, a pesar de que las tendencias puedan ser parecidos, por ejemplo, tienes una ciudad de Barcelona que registradores te dice que el precio ha caído pues un 0,46, es decir, prácticamente nada, ciudad de Barcelona, pero en cambio el INE te dice que ha caído un poquito más. Entonces, ¿puedes volver a explicar, por favor, esa diferencia entre las diferentes fuentes, que ya sé que lo explicas, pero nos gusta recordarlo porque creo que es un tema importantísimo que se entienda? Sí, aquí la diferencia importante es en el precio, ¿vale? Porque el número de compraventas, notarios, registradores, puede haber un decalaje temporal, pero los datos, las series viene a ser lo mismo, ¿no? Pero en precios es muy importante diferenciar las series, porque además tenemos publicaciones constantes de precios, tasadoras, organismos públicos, portales inmobiliarios. Entonces, vamos a intentar segmentar, ¿no? Un dato importante es los precios de escritura pública. Ahí tenemos fundamentalmente 3 fuentes: notarios, registradores e INE. Los 3 trabajan con los datos de escritura, acuerdo comprador-vendedor. Bajo mi punto de vista, la visión más adecuada del mercado, ¿no? El INE, la diferencia que tiene con respecto a registradores es que nosotros, al calcular la variación de precios, tomamos todo lo que ocurre en la ciudad de Barcelona, todas las compraventas en un trimestre frente a las que ocurren en otro trimestre, o en un año frente a un año. Y ahí puede haber diferencias. En Barcelona normalmente menos, ¿no? Y porque hay mucho volumen. Pero cuando te vas, yo que sé, a Mataró, Viladecans, pues ya estás ámbito geográfico más reducido y, por tanto, las características físicas de las que tú estás comparando no tienen por qué ser las mismas. Por tanto, tiene mayor riesgo. El INE, que tiene muchos funcionarios, tiene mucha capacidad, no como nosotros, que somos un grupo de gente con capacidades, pero limitado, ¿no?, en cuanto a personas y recursos, pues lo que hace es un esfuerzo de homogeneización. Es decir, que dice, vale, vamos a coger las compraventas de Barcelona, pero que sean de la misma zona, los paquetes de compraventas, de la misma superficie. Y entonces la comparación es de precios de escritura, pero con características físicas similares. Por eso yo digo que es la mejor fuente que existe en cuanto a comportamiento de precio. Pero las 3, notarios, registros e INE, trabajan con datos de escritura. Luego llega el que todos conocemos como Ministerio de Fomento, Movilidad, Agenda Urbana, etcétera, ¿no? Aquí trabaja con datos de tasadoras, de ATASA, de la agrupación de las tasadoras. Y es la perspectiva del tasador. La perspectiva del tasador, aunque hay una normativa que la regula, la Orden ECO 805/2003, ahí te dice que trabajes con datos de oferta. Y eso añades la perspectiva del tasador, influenciado o no por la entidad financiera. Entonces, ahí está. O sea, ¿es interesante? Sí, pero que tengamos en cuenta que es la visión del tasador. Y luego tenemos los portales. Los portales inmobiliarios también es interesante. Pero ¿qué visión nos da? La visión del vendedor. Es decir, el vendedor, ¿a qué está dispuesto? A bajar sus precios, a no bajarlos,
Entonces, es una fuente interesante, pero del vendedor. Luego sale TINSA, luego sale Tecnitasa, pues eso son tasaciones. Entonces, tenemos que saber diferenciar siempre las fuentes. Y yo aquí traigo las que considero más relevantes, ¿no? Y intento explicar, ¿no? Esa relevancia, ¿no? Pero cada vez que salga no nos hagamos eco. Muchos medios hacen eco de todo, porque es un dato que genera mucha inquietud y mucho seguimiento en los medios de comunicación, gusta, tal. Pero claro, de repente, oiga, este nos dice que sube, este que baja. No, sepamos ver una lectura del mercado, que es lo que intentamos hacer, y si sabemos ver esa lectura, vemos que los cambios o las diferencias no son tan significativas. Muy bien, yo creo que lo has explicado fantástico la última vez también, pero es probable que te lo vamos a preguntar porque yo creo que es uno de los puntos más críticos que hay, entender realmente esas diferenciaciones entre las diferentes estadísticas. Yo creo que nos has explicado una cosa muy buena y es entender que las tendencias sí que coinciden en todas ellas, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ese es un punto clave e importante que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Lo decimos porque sabemos que hay esas diferentes fuentes y preocupa bastante. Tengo otra pregunta. Una es, me dicen, ¿Barcelona ha tocado techo en el tema de la vivienda y la demanda? No sé si tú tienes esa información o crees que ha tocado techo. Yo creo que el número de compraventas no. El número de compraventas en cuanto a actividad, creo que vamos a tener datos que van a seguir siendo muy buenos. Donde yo sí que veo que podemos tener cierto techo es en precios, tanto en precios por metro cuadrado, que incluso podría dar lugar, sería razonable tener una corrección de precios del -1, -2%, como en precios totales, precios por vivienda, que ahí ya sí que veo cierto grado de estabilidad. Pero es que Barcelona ha tenido un recorrido, si se ven las gráficas con detenimiento, de muchísimo crecimiento en el ciclo 2014-2019 en número de compraventas y en precio por metro cuadrado. Por tanto, un cambio de circunstancias como hemos tenido, lógicamente, en términos relativos, es quien se ve afectado en mayor grado, ¿no? Pero claro, el que todavía tengamos esos niveles de precios después de ese recorrido alcista tan importante, pues creo que muestra un mercado activo, un mercado solvente. Es decir, ese volumen de compraventas a esos precios es que hay una contraparte que está dispuesta a pagarlos y que, por tanto, cree en esos niveles y cree en ese mercado, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, si tuviésemos niveles de corrección del -1, -2% en términos trimestrales, posiblemente diese lugar a una mayor actividad relativa todavía, es decir, porque habría una propensión, porque la demanda está ahí, la demanda está respondiendo. Por tanto, creo que yo ahí en actividad, en volumen, en número de compraventas, creo que todavía tenemos un recorrido alcista. Hay otra pregunta que dice que si podemos explicar el hecho de que las familias estén dedicando más recursos propios a la compraventa de la vivienda, ¿no? Supongo que depende también un poco el COVID que nos ha permitido ahorrar más y esas cosas. Y por otro lado, nos está diciendo que eso también estaba puesto, pero lo recordamos en un momentito, es a qué porcentaje de renta se está dedicando a la vivienda. Bueno, lo comentábamos tú y yo, recuerdas hace unos días, ¿no? Y que efectivamente estábamos ante esa percepción que decía, bueno, pues es que en el último año que hemos podido hacer, pues la verdad es que decía, no, es que me decían gente, me va a vivir al pueblo, y bueno, ya, y yo pensaba, sí, claro, es que las alternativas de ocio que tienes en un sitio frente a otro se han ido reduciendo, pero bueno, esperemos que eso no sea permanente, ¿no? Y entonces, a nivel de consumo, pues no hemos podido viajar. No hemos podido ir de bares, no hemos podido ir de tiendas. Entonces, hemos limitado nuestra... Y encima nos han encerrado, ¿no? Entonces, o si no nos han encerrado, hemos estado más tiempo en casa, ¿no? Y oye, ¿qué hacemos? Pues aquellas personas que se han visto afectadas económicamente, pues sobrevivir, lógicamente, pero en muchos casos en los que se ha dado esa circunstancia, se ha producido una capacidad de ahorro que se ha intensificado. Los datos del Banco de España eran, claro, estamos en máximos históricos de ahorro de las familias, de volumen de depósitos en las entidades financieras, ¿no? Y cuando eso está ocurriendo, y después vamos al mercado inmobiliario, vemos resultados y vemos esos crecimientos de compraventa, podemos deducir, oye, pues mira, pues a lo mejor es que ha habido un mayor número de compras porque se ha decidido que esos recursos lo dedico a vivienda. Pero, ojo, la clave ya es cuando dices, no, es que aumenta las compraventas y baja el endeudamiento.
tanto en número de hipotecas, compramos más y pedimos menos hipotecas. Compramos más importe y reducimos la deuda por vivienda. Hombre, pues blanco y en botella, es decir, esa circunstancia es evidente que se está produciendo. ¿Qué porcentaje está? Pues no lo sé, ahí ya teníamos que coger volumen total no sabría cómo medirlo, el porcentaje total de las familias. Lo que sí que vemos es la cuota hipotecaria, es decir, el que compra sin duda se está dedicando un tercio pero claro, es que mucha gente, cerca de un 25%, no piden hipoteca, lo que llamaríamos a tocateja, ¿no? Se compra sin financiación hipotecaria y los que compran con financiación están pidiendo menos recursos, con lo cual está claro, ¿no? Las familias en esa cartera de consumo, esa cesta, ¿no?, de consumo, como haríamos con el IPC, está dedicando más recursos a vivienda y eso no está favoreciendo. Muy importante. Recordamos ese porcentaje que era un 34% en Cataluña, ¿no? Lo que la gente le destina a la vivienda, a la compraventa, si no recuerdo mal, del salario. ¿Perdón? La otra pregunta era que del salario de la gente, ¿qué parte se destina a vivienda? Que recuerdo que me parece que en Cataluña eran 34%. Algo más del 34%, efectivamente. Hemos llegado a estar en niveles por debajo del 30%, el 29 y pico por ciento, pero hemos llegado a superar el 55%. Es decir, que hemos tenido en estos fantásticos años del 14 al 19, subimos del 30 o del 29 y pico al 34, pero luego nos hemos mantenido en ese 34, ¿no? Y bueno, los niveles de riesgo, pues cuanto pasemos el 40% más o menos podríamos tenerlo, pero eso claramente no se está produciendo, ¿no? Lo que es fundamental es la actividad económica, ¿eh? Es decir, oye, Barcelona va a ser... yo, si me escuchan, no digo, va a crecer, va a subir... No, o sea, intento la lectura, es decir, que todos hagamos ese seguimiento. Nadie tiene una bola de cristal. Y entonces, si la clave, ¿cuál es? La vacunación. La reincorporación de las personas en ERTE al trabajo. El generar actividad económica. Todo ese tipo de aspectos es lo que va a dar continuidad a que esas personas que se han planteado comprar vivienda pues también puedan aproximarse al mercado inmobiliario y tener su actividad. Si eso ocurre, pues, y esperemos que ocurra, pues, y parece que la evolución está siendo optimista en cuanto a la dinámica que estamos teniendo, pues tendremos un mercado activo hacia 9-10 compraventas por cada 1000 habitantes, ¿no? Pues claro, si caemos económicamente, si esto es un desastre tal, pues nada quitará para que efectivamente volvamos a unos niveles más bajos. Pero globalmente, si en las series 2011, 2012 vimos los máximos, la síntesis es que hemos capeado con solvencia la situación difícil que hemos tenido, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. No veo más preguntas de momento, Luis, o sea que aquí lo daríamos por terminado, estos datos del primer trimestre del 2021. Como siempre, sabéis que os emplazamos a que en el siguiente trimestre seguiremos con más datos, seguiremos con Luis y seguiremos con más informes para saber qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario de Cataluña. Muchísimas gracias por vuestra atención. Recordar de nuevo que tenéis todos los informes en detalles en la plataforma API y, por otro lado, recordar también que este webinar entero va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube por si alguien necesita volver a verlo, repasarlo o a pasarlo más rápido o más lento o pararse en cualquier gráfica. O sea que muchísimas gracias por vuestra atención, no os queremos robar más tiempo y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo.